la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos y amigos. Gracias por su sintonía. Aquí estamos una vez más en vivo y en directo a través de este maravilloso medio de comunicación que es su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación. Gracias por su sintonía. Este cierre de programación de hoy viernes de su radio amiga. Gracias por su sintonía en todo el día y por estar con nosotros en esta maravillosa noche. Les invita a que nos sintonicen esta última hora de programación. Les invito a su hermano y amigo Joel Pérez desde la ciudad de Palm Beach Garden, Florida, de la congregación de West Palm Beach. Gracias por estar aquí presentes una vez más con nosotros. Pues vamos a ir a nuestro Padre Celestial en oración. Vamos a llevar a nuestro Padre Celestial las peticiones que tienen nuestros hermanos en esta maravillosa noche. Gracias por su sintonía, hermanos y amigos, en esta maravillosa noche. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor del cielo, por concedernos, Padre, ese maravilloso privilegio, Señor, de estar en estos últimos tiempos, Padre, y sobre todo a poder alabar y glorificar tu nombre a través de la tecnología, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por nuestras vidas, Padre Celestial, porque sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Gracias te doy por mi esposa, por mis hijos Amós y Habacuc, Señor. Gracias, Padre, y gracias por mí, por mi vida, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te ruego por mi hijo Amós, Padre Eterno, para que lo ayudes, Señor, el día de mañana, Padre Celestial. Él empezará, Señor, una nueva etapa, Padre Eterno, en su vida, donde te ruego, Padre, que estés con él y que lo prepares conforme al deseo de nuestro corazón, Señor, para toda buena obra. Gracias por mis niños, Señor. También te doy gracias, Padre, por mi hermano Abel, por Lucy, Padre. Gracias por Jafet, Padre Celestial, porque sabemos, Padre, que tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tienes el control de la vida de Jafet, Padre. Te rogamos, Señor, que los antibióticos que han sido aplicados sean, Padre Celestial, para beneficio de la salud de Jafet, Señor, y él pueda recuperarse al 100%, Señor. Gracias te damos por Jafet, Padre, lo encomendamos en tus manos, Padre Celestial. Sabemos, Padre, que tú tienes el control de todas las cosas y que tú tienes el poder, Señor, para manifestarte, Padre, a través de esos medicamentos, Padre Celestial. Gracias, Padre, por Jafet. Gracias por sus padres, Señor. Gracias porque solamente en ti hay poder, Señor. Hay sanidad, hay vida eterna, Padre. Gracias, Padre Celestial. Padre eterno, al mismo tiempo también, Padre Celestial, te rogamos, Señor, por nuestro hermano Francisco Javier, Padre Celestial, y su familia, Padre eterno, que estarán viajando el día de mañana, Padre eterno, desde sus casas hasta la ciudad de Puebla, Señor. Te rogamos, Padre, que los lleves con bien, Padre Celestial, que les proveas, Padre, todo lo que ellos van a necesitar en el camino, Padre, y donde se van a hospedar. Que uses a nuestro hermano, Señor, conforme a tu voluntad, para que exponga tu palabra, Señor, conforme a los deseos de su corazón, Padre. En tus manos encomendamos a nuestro hermano, a su esposa y a sus niños, Padre, a toda su familia, Padre. En tus manos lo encomendamos desde allá, Señor. Guarda los transportes, los medios de transporte donde se van a transportar, Señor, sean bendecidos, Padre, desde allá, Padre Celestial. Gracias te damos por nuestro hermano, Señor. Bendice el ministerio de nuestro hermano, Padre Celestial. También, Padre, te damos gracias por el seminario que se estará realizando, Padre, a través de esta radio, Padre Celestial, con la única mira, Señor, de exponer tu palabra, Padre, para que
para que todos, bendito Dios, puedan ser edificados, Señor, a través de tu palabra, a través de la historia, Señor. Como también, Padre Celestial, nuestros amigos, Padre Celestial, puedan tener una verdad clara, Señor, acerca de nuestra fe, Padre Celestial. Gracias, Padre, por esa visión de nuestros hermanos. Gracias por todos los expositores, Padre, que ya están elegidos, Señor, que ya tú los elegiste, Padre Celestial. Que todo sea para honra y gloria de tu nombre, Señor, y no para gloriarnos a nosotros mismos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. También te damos gracias, Padre, por nuestro hermano Uriel, Padre Celestial, que estará predicando también los martes. Padre, te damos gracias por él. Te pedimos, Padre, que lo sigas usando, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Padre, y para edificación, Señor, de la iglesia, Padre, a través de estos medios de comunicación, Señor. También te damos gracias, Padre Celestial, por todos los expositores, Padre, que exponen tu palabra a través de este medio de comunicación, Padre Celestial. Te rogamos, Padre, que los ayudes, que los bendices, que les des todo lo necesario, Padre, sabiduría, entendimiento, conocimiento, Padre, y que tu palabra haga énfasis, Señor, en el corazón de aquellas personas, Padre, que puedan escuchar tu palabra a través de estos medios de comunicación, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre Eterno. También te pedimos, Padre, para que los medios de comunicación nos dejen, Padre Celestial, trabajar de la manera que nosotros queremos, Señor, y no bloqueen nuestro enlace, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, por los programas, Padre, que la radio tiene, Señor, por todo lo que la radio, bendito Dios, está en planes, Padre Celestial, para estar más establecido, más tener su propia estación, su propio nombre, Padre Eterno. Gracias te damos, Señor. Te rogamos que bendice a nuestros hermanos que están trabajando en todo eso, Señor. Darles conocimiento, Padre, y sobre todo proveerles, Padre, todas las herramientas y todo lo que ellos necesiten, Padre Celestial. Gracias, Padre, por concedernos, Señor, estar una vez más en este programa. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos y hermanas. Gracias por estar en sintonía de este su programa, cierre de programación de su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Nos estaremos conectando también a través de Facebook Live. Vamos a meditar a través de la palabra del Señor. Vamos a meditar, hermanos, una vez más la carta de los Colosenses. Vamos a estar en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Para la gloria del Señor, hermanos. Ese es el propósito, que el Señor sea glorificado. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó, porque Él vive,
Gloria sea al Señor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando tu gusto, Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos y amigos. Gracias por estar en sintonía una vez más de esta su radio amiga, este cierre de programación. Estamos llegando a la última hora de programación de esta radio, ¿verdad? Que Dios ha concedido que la Iglesia de Cristo, por visión de algunos hermanos que Dios ha usado, use este medio de comunicación. Se puede decir que todo el día, ¿verdad? Nuestros hermanos empiezan muy de mañana y se puede decir que todo el día pues está exponiendo la palabra del Señor, gracias a Dios. Y pues todo tiene su principio y todo tiene su final. Entonces, hoy día viernes, el cierre de programación, la última hora es aquí en Florida, son a las 12:21 de la noche. Y nos toca pues cerrar programación, ¿verdad? Y ya mañana temprano nuestros hermanos estarán abriendo una vez más la programación para glorificar al Señor a través de esos medios de comunicación todo el día. Entonces la invitación es para que usted esté al pendiente de esta su emisora Radio Amiga Mensajes de Amor para Salvación, que está trabajando muy duro para tener ya la estación de la radio más estable, más contundente. Entonces nuestros hermanos están trabajando en eso. La invitación es para que usted siga sintonizando esta radio, ¿verdad? Vía internet. Creo que ya cuando tenga su propia estación será más fácil poder entrar a esta radio y poder edificarse a través de la palabra del Señor, a través de los himnos, a través de conocer otros hermanos, otras personas, otros amigos. Entonces esta radio los invita para que usted esté al pendiente, para que usted tenga más amigos, ¿verdad? En diferentes partes de la tierra. Entonces, esta radio está llegando a diferentes países, gracias al Señor. Entonces, la invitación es para que usted esté al pendiente también de lo que esta radio estará exponiendo a partir del 30 de julio al 4 de agosto, un seminario de apologética donde pues nuestros hermanos ya Dios ha escogido los expositores que estarán exponiendo varios temas que tienen que ver con la fe de la Iglesia de Cristo. Entonces es un seminario muy importante para que usted esté al pendiente y pueda conocer más, hermano y amigo, puede conocer más de la fe y la historia de la Iglesia de Cristo. Entonces van a ser temas muy importantes a tratar. La invitación es para que usted esté al pendiente a partir del 30 de julio al 4 de agosto. Gracias por su sintonía en esta maravillosa noche, hermanos. Pues vamos a seguir estudiando la carta de los Colosenses, que ya estamos a punto de finalizar, ¿verdad? Esta maravillosa carta que fue escrita por nuestro hermano y apóstol Pablo a partir entre los años 60 y 61. Nuestro hermano escribió la carta, ¿verdad? Con el fin de fundamentar la fe de nuestros hermanos de Colosas, ¿verdad? De confirmar la fe que ellos habían recibido por Epafras, ¿verdad? Y también para exhortar a los creyentes de aquel entonces, o sea, a los hermanos de Colosas como a los de Laodicea, a que aprendieran a tener una vida plena, ¿verdad? Pues ya habían creído, ya eran personas renovadas, personas nuevas. Entonces, Pablo con esa mira también escribió la carta de los Colosenses a partir del
capítulo 3 en adelante, el apóstol Pablo dice en su carta, si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no las de la tierra. Entonces, es algo muy importante que los hermanos tenían que aprender, ¿verdad? Tenían que saber que ellos ya habían muerto en Cristo Jesús. Tenían que saber que ellos ya tenían una nueva vida. Tenían que saber que ellos ya no solo iban a buscar lo material, sino ahora había algo más importante que ellos necesitaban buscar para vivir esa vida plena, esa vida de gozo, esa vida de felicidad. Y esas cosas solamente se encuentran buscando las cosas de arriba, o sea, donde está Cristo sentado. Y pues nos da una lista, ¿verdad? A partir del capítulo 3, 1 en adelante, una lista de cómo nosotros podemos buscar las cosas de arriba, cómo nosotros podemos alcanzar esa vida plena en Cristo Jesús, esa vida nueva. Y la lista sigue hasta el capítulo 4. Entonces ahora estamos en el capítulo 4, ya hemos pasado el capítulo 3 de Colosenses. Ahora estamos, hermanos, en el capítulo 4 y su versículo 2 de Colosenses. Es ahí donde vamos ahora a estudiar en esta maravillosa noche a través de este medio de comunicación muy importante, muy verdad que no se puede explicar, verdad, porque es una herramienta que Dios ha puesto, verdad, para que su palabra sea expuesta a diferentes partes de la tierra, a diferentes hermanos, y podamos también escucharnos y conocernos unos a otros. Y gracias al Señor, verdad, por estos medios de comunicación. Entonces, hermanos, la invitación es para que usted, si usted tiene su Biblia, o si usted no la tiene, pues también la puede escuchar. Pues la voy a leer aquí en Colosenses capítulo 4, versículo 2, que es ahí donde nos quedamos la semana pasada, o el lunes pasado, ¿verdad? Porque estaba estudiando esta carta los lunes y los viernes. Entonces, hoy es viernes, entonces espero que esto lo pueda terminar hoy, para entonces poder ver otros estudios, ¿verdad? Pero esto es muy importante, hermanos, para nosotros como cristianos, ¿verdad? Ya hemos creído, ya debemos aprender a vivir en una vida nueva, una vida plena, una vida de gozo, una vida de felicidad. Y solamente lo podemos lograr si nosotros escudriñamos la palabra, si nosotros creemos en la palabra y si nosotros aplicamos, ¿verdad?, las herramientas que la palabra nos da. Entonces, una de las herramientas muy importantes para que nosotros podamos vivir esa vida de plenitud en nuestro corazón, en nuestra mente, con nuestra familia, está aquí en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra, en Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Gloria sea al Señor. Amén. Pues hermanos, nosotros, a partir del capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, a veces nosotros estamos muy enfocados en nuestra vida material, en nuestra vida literal, en nuestros quehaceres diarios, ¿verdad? En nuestras preocupaciones diarias, y estamos muy ocupados en nuestro trabajo, en nuestro negocio, con nuestros niños. Bueno, total que nos ocupamos en muchas cosas materiales. Tanto es así que trabajamos 8 horas en lo material. Y hermanos, se nos olvida que nosotros ya hemos muerto en Cristo Jesús. Entonces, ya debemos aprender a buscar las cosas de arriba. Y era exactamente lo que estaba pasando con nuestros hermanos de la congregación de Colosas. Y yo creo que también con los de la Odisea, porque el apóstol Pablo dice que cuando los hermanos de Colosas terminaran de leer la carta, también dejaran que nuestros hermanos de la Odisea lo leyeran, por alguna razón. Porque ellos ya habían creído, ya tenían esa fe en Cristo Jesús, pero no aprendían a buscar las cosas de arriba. Amén.
Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a buscar las cosas de arriba, vivir en la vida nueva, vivir en las cosas nuevas, buscar las cosas nuevas. ¿Qué es lo nuevo que Dios tiene para nosotros, verdad? Y no quedarnos estancados, porque ya creímos. Quiero regresarme para atrás otra vez en el capítulo 1 para poder entender el capítulo 4. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo, lo voy a leer desde el 3, dice la palabra: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Desde el momento en que nosotros oímos de la gracia, creímos en la gracia y conocimos la gracia, dice la palabra del Señor en el versículo 6, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Amén. Gloria sea al Señor. O sea que nosotros, desde el momento en que creímos en el Evangelio, desde el momento en que nosotros nos convertimos y fuimos añadidos a la iglesia del Señor, hermanos, no solamente nos vamos a quedar ahí como estaba pasando con nuestros hermanos de Colosas, ¿verdad? Pues solamente creyeron y les hacía falta crecer. La palabra del Señor dice a través del apóstol Pablo que el evangelio que nosotros hemos oído da en nosotros fruto y crece, ¿verdad? No se queda estancado, no se queda parado, no se detiene, sino es algo que tiene que progresar día con día en nuestras vidas. Dice la palabra, ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Es algo que crece en la vida del cristiano. El evangelio, la palabra del Señor, es algo que tiene que crecer en la vida del cristiano. Es algo que tiene que dar fruto en la vida del cristiano. Es algo que tiene que transformar la vida del cristiano. Que no se va a quedar en una vida estancada, ¿verdad? En una vida donde ya creímos, pero no buscamos las cosas desde arriba, no buscamos esa vida plena en Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas, hermanos, que pasaban en la iglesia de Colosas, y yo creo que es por eso la exhortación, es que nuestros hermanos, pues, habían olvidado la oración, ¿verdad? Y la oración no es opcional. La oración no es opcional en la vida del cristiano. La oración es algo crucial en la vida del cristiano. Ya que el apóstol Pablo también enseña de la oración en Efesios capítulo 6 del versículo 11 en adelante. Y la palabra dice que nosotros, el apóstol Pablo dice que una de las herramientas del soldado en Cristo Jesús para ser un buen soldado es la oración, ¿verdad? La oración. Entonces la oración no es opcional, la oración es una herramienta que todo soldado, que todo creyente debe tener, debe aprender a saber que nosotros que debemos orar, es nuestro deber, ¿verdad? Entonces por eso el apóstol Pablo les hace aquí una advertencia a nuestros hermanos de Colosas, para que ellos aprendan a perseverar en la oración. Les da una exhortación, por eso el tema de hoy se llama advertencia y exhortación a la vida cristiana, ¿verdad? Nuestra vida en Cristo Jesús debe también incluir una vida de oración. No es opcional, sino es un deber del cristiano, del hermano, de la hermana, vivir en oración. Vivir en oración. Y a veces se nos olvida, hermanos, debemos ser claros, íntegros y reconocer, ¿verdad? Que a veces puede que nosotros no oramos, imagínense. Y nos congregamos, ¿verdad? Nos congregamos y está bien porque es un mandamiento congregarse. Y hay hermanos, hay congregaciones que se congregan más de 2 veces a la semana. Hay unos que se congregan 3, 4 veces a la semana y gloria sea al Señor.
Pero hay congregaciones que tienen establecido congregarse 2 días por semana, los cuales son miércoles y domingo. Imagínese, usted no ora, solamente ora cuando se congrega, ¿verdad? Es más, ni ora cuando se congrega. Entonces, para eso es la exhortación. La palabra dice que ya nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y esta nueva vida en Cristo Jesús nos exige a nosotros la oración. Perseverar en la oración. No nos da la opción de la oración, sino nos exige. Dice la palabra que debemos perseverar. Dice la palabra, perseverad en la oración. Entonces es importante que el cristiano tenga una vida de oración, ¿verdad? Como en los estudios antepasados hemos estado viendo, miramos los temas de la oración. El cristiano, a través de las Sagradas Escrituras, debe aprender a orar, ¿verdad? ¿De qué manera debe orar? ¿Cómo debe orar? Sabemos que todas las oraciones van dirigidas al Padre, ¿verdad? Pero van dirigidas en el nombre de Cristo Jesús. Porque la palabra dice en Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es más sino Jesucristo hombre? Dice el apóstol Pablo. Nos da una clara enseñanza cómo nosotros debemos orar. Y el Señor Jesús también nos habla de eso en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 11, si no me equivoco, y en el 16, que nosotros debemos orar, debemos pedirle todo al Padre, pero en el nombre de Cristo Jesús. Entonces es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a orar, que nosotros perseveremos en la oración, ¿verdad? Y no solamente cuando nos congregamos, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Un cuento, ¿verdad? Que había un hermano que ya tenía tiempo perseverando, más de 40 años perseverando, y no sabía cómo orar, ¿verdad? Y a veces eso pasa con nosotros, hermanos, a veces no sabemos cómo orar. Entonces, debemos aprender a conocer cómo orar y también a perseverar en la oración. Es importante, hermanos. La oración es crucial en la vida del cristiano. Por eso el apóstol Pablo dice, perseverad en la oración. Es parte de nuestra vida en Cristo Jesús. Es parte de buscar las cosas de arriba. La pregunta sería, si nosotros, hermanos, estamos perseverando en la oración, ¿verdad? Porque algunos dicen, yo persevero. Y está bien, pero perseverar no es solamente congregarse. Perseverar no es solamente cantar. Perseverar no es solamente exponer la palabra. Ya hemos visto muchos puntos de lo que incluye perseverar, y uno de estos puntos fundamentales, cruciales, en la perseverancia del cristiano es la oración. Entonces, la pregunta es si nosotros llevamos una vida de oración o no la llevamos. Debemos de ser íntegros, y entonces si no la llevamos, debemos aprender a llevar una vida de oración, ¿verdad? Así como tenemos suficiente tiempo para aplicar para hacer nuestras cosas materiales, nuestras necesidades materiales, como el trabajo, los niños, limpiar la casa, limpiar la yarda, yo qué sé, ¿verdad? Siempre está ocupado el ser humano. También debemos ocuparnos en la oración. Debemos tener un tiempo de oración, hermanos. Y a veces no lo aplicamos en nuestra vida, a veces no es parte de nuestra vida. Entonces, si la oración no forma parte de su vida, el apóstol Pablo le exhorta a los hermanos de Colosenses que buscar las cosas de arriba incluye la oración, porque a través de la oración nosotros tenemos esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Entonces, si no oramos, somos cristianos que no tenemos esa comunicación con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y es importante entonces la oración en la vida del cristiano para que tengamos nosotros esa comunicación, esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Dice el salmista David que vale más estar un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Y en aquel tiempo, cuando ellos entraban al atrio,
era porque el Señor se manifestaba ahí. Entonces es igual en la oración, cuando nosotros oramos, hermanos, invocamos el nombre del Señor y el Señor nos escucha, tenemos una comunicación con Dios. Es un privilegio orar, es parte del crecimiento de cada cristiano orar. Entonces, de usted depende usar las herramientas que la palabra dice. Y una de ellas es la oración. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo miraba la necesidad que había en la vida de los colosenses, que les hacía falta vivir esa vida plena en Cristo Jesús. Les hacía falta estar firmes, ¿verdad? En esa fe que ellos habían recibido en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque no oraban. No oraban. Entonces, porque no oraban, pues lee usted la lista del capítulo 3 de Colosenses. Ahí da una lista de todas las deficiencias que había en la iglesia de los Colosenses, en la congregación de los Colosas. Dice que había, vamos a ver, había fornicación, había impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Y todo eso era porque no llevaban una vida de oración. ¿Qué otro dice? Pues eran maldicientes, eran enojones, había ira, hablaban palabras deshonestas, hacían mentiras. Y todo esto era porque no llevaban una vida de oración. Entonces, mientras no hay una vida de oración en nuestra vida, el proceso del crecimiento del cristiano es más lento, es más atrasado. Hay cristianos que llevan tiempo perseverando y no cambian su forma de vivir. Siempre son airosos, siempre son enojones, siempre son maldicientes. ¿Por qué razón? Porque no llevan una vida de oración. Entonces, entre menos oramos, menos crecemos. Entre más oramos, más alcanzamos a vivir esa vida plena que Dios quiere que cada cristiano viva, ¿verdad? Luego dice entonces la palabra, perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Ahora nos da una exhortación también sobre cómo nosotros debemos orar, ¿verdad? A veces oramos, hermanos, y solamente oramos por nuestras necesidades, ¿verdad? Solamente pedimos, Señor, pues concédame trabajo, concédame dinero, concédame un televisor grande, concédame un carro. A veces nos vamos enfocando y pidiendo solo lo material, lo material, lo material. Y no reconocemos la gracia de Dios. No reconocemos los favores que Dios hace en nuestras vidas. Se nos olvida darle gracias a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Se nos olvida a veces dar gracias a Dios por nuestros alimentos, ¿verdad? Se nos olvida dar gracias a Dios y solamente pedimos, pedimos, pedimos y no agradecemos, no sabemos agradecer. Por eso la palabra exhorta aquí a los hermanos de la iglesia de los Colosenses cómo deben orar. Dice la palabra, perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracias, ¿verdad? Velando en ella con acciones de gracias. Es importante que nosotros, cuando oramos, hermanos, le demos gracias al Señor, ¿verdad? Aprendamos a el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 6. Es una oración con mucha sabiduría. Cuando Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Él adora y da gracias en su oración. A veces nosotros solamente pedimos, pedimos, pedimos y ni siquiera nos acordamos de agradecerle a Dios por las cosas que Él nos da, que Él nos provee. Dice la palabra entonces que la oración también es para estar velando, pero de una manera adecuada, velando y dando gracias a Dios, ¿verdad? A través de la oración. Quiero leer una referencia con respecto a dar gracias a Dios. Por ejemplo, vamos a leer Efesios capítulo 4. Vamos a leer Efesios, hermanos, capítulo 5, versículo 18. Una referencia, ¿verdad? Para tener más o menos claro cómo debemos nosotros dar gracias a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver, dice la palabra del Señor.
Efesios 5:20 dice la palabra, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, hermanos, bien clara, dando gracias a Dios el Padre en todo. Este es el mismo escrito del apóstol Pablo, en todo. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar agradecidos a Dios por todo. Debemos darle gracias a Dios por todo. ¿De qué manera? A través de la oración. Los hermanos de Colosenses no oraban. Este era un problema grande en la iglesia de los Colosenses. Por eso ellos tenían muchas deficiencias y por eso no estaban firmes en su fe, porque habían dejado de creer en la deidad de Cristo Jesús. Y es por eso el capítulo 1 y el capítulo 2 de Colosenses es para refutar la falsa doctrina de los gnósticos que se había intrometido, diciendo que Jesús no era Dios, diciendo que no solamente la oración era en el nombre de Jesús, sino que también podíamos orar a través de los ángeles. Ellos habían dejado de creer en el cielo. Ellos no creían que iban al cielo, ellos creían que se iban a quedar en esta tierra. Entonces, muchas creencias falsas que se habían metido en la iglesia de los Colosas y que ellos habían abandonado su fe por una simple razón, que no oraban. Entonces, la oración, por eso la exhortación, ya en los últimos versículos del capítulo 4, cuando ya les da la lista del capítulo 3, una de las últimas advertencias, de las últimas exhortaciones es la oración. Es importante que el cristiano tenga una vida de oración. Esas son las últimas advertencias, las últimas exhortaciones. La exhortación, hermanos, no lo vamos a tomar como un regaño, sino si nosotros buscamos la palabra exhortación en el diccionario, exhortación también significa invitación, ¿verdad? Es una invitación que el apóstol Pablo les hace para que ellos tomen acción, la acción de orar, para tener una vida plena en Cristo Jesús. Entonces, dice la palabra en Efesios, orando y dando gracias a Dios por todo, ¿verdad? Por todo lo que nos sucede, por todo lo que nos pasa. Imagínense, cuando el apóstol Pablo escribió la carta de los Colosenses, ¿en dónde estaba el apóstol Pablo? Y él daba gracias a Dios. ¿El apóstol Pablo estaba de vacaciones? No, ¿verdad? ¿El apóstol Pablo estaba en un hotel lujoso? No, ¿verdad? ¿El apóstol Pablo estaba en una de las camas más lujosas? No, ¿verdad? ¿El apóstol Pablo tenía la mejor economía? No, ¿verdad? ¿Tenía el mejor carro? No, ¿verdad? Porque no existían, pero existían lujos en aquel entonces que la gente millonaria tenía. Pero el apóstol Pablo no tenía esos lujos en ese entonces. ¿Saben ustedes dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió la carta de los Colosenses y les dice a los hermanos en el capítulo 4 y su versículo 2, perseverad en la oración velando en ella con acciones de gracias? ¿Saben ustedes dónde estaba el apóstol Pablo? Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel, hermanos. Y a veces nosotros renegamos de nuestra fe. A veces nosotros no le agradecemos a Dios y tenemos libertad. Estamos en libertad, ¿verdad? Estamos sanos, caminamos. Y ahí nos andamos quejando, que me falta esto, que me falta el otro, que no tengo esto, que no tengo el otro. ¿Por qué aquel que no es cristiano tiene? ¿Por qué yo que soy cristiano no tengo? Y siempre nos estamos quejando y nunca le damos gracias a Dios. Mas, sin embargo, la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 19, dice la palabra del Señor, versículo 20, dando gracias a Dios en todo. El apóstol Pablo escribió esta carta desde las prisiones. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo tenía una vida plena, una vida llena del Espíritu Santo, él había alcanzado esa plenitud en Cristo Jesús. Por eso él dice en su carta a los Filipenses, para mí el morir es ganancia, ¿verdad? El vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya él había alcanzado esa plenitud, estaba gozando de esa felicidad, de esa paz, de ese gozo interior que Dios quiere que todo cristiano experimente, ¿verdad? Él ya lo tenía. Acuérdense que allá en Gálatas y en 2 de Corintios también nos enseñan en el capítulo 11 y en Gálatas nos enseñan que él tenía una enfermedad, ¿verdad? O sea que el apóstol Pablo no tenía una vida saludable.
Saludables somos nosotros, ¿verdad? A lo mejor usted, por ejemplo yo, gracias a Dios, estoy saludable, yo no tengo ninguna enfermedad. Eh, Imagínese, el apóstol Pablo tenía deficiencias en su salud, mas sin embargo él estaba agradecido con Dios. A él eso no le afectaba, porque él sabía completamente que su cuerpo un día va a ser transformado, ¿verdad? Él tenía esa conexión con Dios, él tenía una vida de oración. El apóstol Pablo no se detenía, el apóstol Pablo oraba en todo tiempo. Entonces él nos hace una invitación a nosotros a que nosotros aprendamos a vivir la vida que él ya había llevado y los resultados que esa vida de oración él había obtenido. Él quería que los hermanos de Colosas obtuvieran esos mismos resultados. Y nosotros también, hermanos, podemos obtener esos mismos resultados si nosotros creemos en la palabra, si nosotros aplicamos la palabra en nuestra vida, si nosotros nos esforzamos, hermanos, por llevar una vida de oración, una perseverancia de oración. Y no nada más decir persevero porque me congrego los miércoles, porque me congrego los domingos, porque no falto ni un domingo, porque canto bonito, porque predico bonito, pero estás orando, estás orando. ¿Cómo está nuestro interior? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Verdad? Hay preocupaciones. Entonces, hermanos, perseverar incluye la oración y no es opcional. Es crucial. Es crucial. Debemos aprender a orar para tener esa vida de plenitud, ese gozo que nadie nos lo puede quitar, sino que viene de lo alto. Por eso la palabra dice, buscad las cosas de arriba. Y una de las maneras de buscar las cosas de arriba es a través de la oración. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Entonces debemos aprender a ser cristianos agradecidos con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y cuando nosotros aprendamos a dar gracias, entonces reconocemos la autoridad de Dios y Dios va a derramar sus bendiciones sobre nosotros, materiales y espirituales. Gloria sea al Señor. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión, desde la cárcel. Él dice, hay que dar gracias. Y el apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero él daba gracias a Dios. Imagínense. Y nosotros andamos en libertad y no se nos ocurre, no nos acordamos dar gracias a Dios. Entonces es importante que en nuestra oración aprendamos a dar gracias a Dios por lo que nos sucede, ¿verdad? Por lo que nos sucede. Muy importante, hermanos. Por ejemplo, vamos a leer Salmos. Otra referencia. Salmos 103, versículo 1. Como el salmista David y el apóstol Pablo no se contradicen, ¿verdad? Eran hombres de oración que habían encontrado esa plenitud en Dios, ese gozo, esa felicidad que nuestro Dios quiere que nosotros, los creyentes, experimentemos como hijos de Dios. Dice la palabra en el Salmos, capítulo 103, versículos del 1 al 5, dice la palabra, bendice alma mía a Jehová, dad gracias a Dios en todo, reconoced que Él es grande, que de Él vienen y proceden todas las cosas y que Él tiene el control de nuestras vidas. Dice la palabra, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No debemos olvidar ninguno de los beneficios que Dios nos ha dado. ¿Cuántos beneficios nos ha dado Dios, hermanos y hermanas? No lo debemos olvidar. Debemos dar gracias a Dios por todos los beneficios que Dios hace en nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Dice la palabra, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¡Wow! Esto es maravilloso. Esto es grande. Esto no se puede comprar. Dice la palabra que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos salvó por su gracia, por su amor, por su misericordia. Nos dio vida en Cristo Jesús, estando nosotros muertos.
Ahora estamos vivos, muertos espiritualmente, por supuesto. Y muerto espiritualmente significa estar alejado de Dios, no tener una conexión con Dios, ser ajeno al pueblo de Dios. Mas sin embargo, Él nos dio vida en Cristo Jesús, nos perdonó. Ahora, ¿cuánto vale el perdón? ¿Cuánto vale el perdón, hermanos? Es lo que yo... pues pusieron un video en Facebook, ¿verdad? Alguien lo compartió. De un cura católico. Y no quiero ofender a nadie. Pero el cura estaba diciendo que pues todo se ha vuelto un negocio, ¿verdad? Porque en la iglesia católica... el cura, ahí está el video en Facebook, yo nada más lo vi, alguien lo compartió, no sé quién lo compartió, pero lo vi. Dice, pues cobran por bautismo, cobran por matrimonio, cobran hasta por ir a enterrar a un difunto, por ir a celebrarle la misa en el cementerio. Y todo se ha vuelto un negocio. ¿Acaso Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, nos estaba demandando a nosotros una cantidad de dinero? Nos estaba diciendo que nosotros aportáramos dinero? ¿Verdad que no? Él, por su gracia, por su amor, por su infinita misericordia, nos salvó, nos perdonó nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Porque los pecados que nosotros cometemos nos condenan a muerte. No es que Dios nos condene a nosotros a muerte, sino el pecado que hay en nosotros, el pecado que nosotros cometemos, nos condena, nos lleva a nosotros a la muerte. Por eso la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, porque hay una separación entre Dios y el hombre que no ha reconocido a Cristo Jesús. Y solamente en Dios hay vida eterna. Él es el Creador. Entonces, para que nosotros podamos vivir la vida eterna, la plenitud en esta vida y en la venidera, tenemos que tener esa conexión, esa relación con Dios. Pero no la podemos tener si no creemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿eso se puede comprar? No. ¿Eso se puede obtener a través de estudios en la universidad? No. ¿Eso se puede obtener a través de estudiar teología? No. Eso solamente lo da Cristo Jesús. Por su misericordia, por su muerte allá en la cruz del Calvario. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Creer y perseverar, pero perseverar en una vida de oración. No solamente decir yo persevero, de labios, pero su corazón está lejos de mí, muy lejos, alejados, porque ni siquiera invocamos el nombre de Dios. Y si lo invocamos es para pedir y ni siquiera reconocemos de dónde Él nos sacó, de dónde Él nos rescató. Dice la palabra entonces, como punto número 1, algo que el hombre nunca va a poder comprar, la vida eterna. El hombre invierte, hermanos, en medicinas, en cirugías, en operaciones, y la ciencia invierte tiempo, invierte dinero, y no, porque está establecido que el hombre viva 70 o 80 años, la vida robusta, y después se desvanezca. Después de los 80 ya es ganancia, pero ya no podemos movernos por nosotros mismos, ¿verdad? Está establecido, eso no se puede cambiar, aunque la ciencia se esfuerce. Aunque la ciencia invierta dinero, aunque el hombre se cambie de pulmones, de corazones y lo que quiera, está establecido el día y el momento y el minuto en que el hombre va a morir, y eso no se puede cambiar. Eso no se puede comprar, ni el hombre más millonario puede comprar su vida. Mas sin embargo, Cristo Jesús nos dio vida eterna en la cruz del Calvario de gratis. Por fe, por gracia, por misericordia. Pero cuando nosotros oramos, no nos acordamos de eso, ¿verdad? Entonces es importante llevar una vida de oración y de acciones de gracia en nuestra oración, dice el apóstol Pablo a nuestros hermanos de Colosas, en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Amén. Dice la palabra entonces, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el quien sana todas tus dolencias, todas nuestras dolencias, toda nuestra fatiga. Dice la palabra en Isaías capítulo 53, 1, si no me equivoco en adelante,
que Él llevó todas nuestras enfermedades. Amén. Él es, hermanos. De Él vienen todas las cosas, de Él proceden todas las cosas. Entonces debemos estar agradecidos, llevar una vida de acción de gracia en la oración. Él sana todas tus dolencias, Él rescata del hoyo tu vida, Él te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Imagínense, todos esos beneficios, toda esa gracia viene de Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a llevar una vida de acción de gracia a través de la oración. Entonces, si nosotros llevamos una vida de acción de gracia en la oración, reconocemos la autoridad de Dios, estamos agradecidos con Él porque Él perdonó nuestros pecados, porque Él sana nuestras dolencias del alma, del espíritu, lo que la droga, lo que la psicología, lo que tantas cosas en esta tierra, lo que los amuletos, lo que los que practican la brujería, la hechicería, no lo pueden lograr, no pueden transformar la vida del hombre, porque el hombre agobiado, cansado de que no tiene éxito en su vida, pues acude, ¿verdad?, a los falsos profetas, a los falsos maestros que enseñan que a través de amarres, que a través de desamarres van a ser felices. Esos son falsos profetas. Que a través de amuletos van a ser felices, que a través de saber el futuro van a tener éxito. Esos son falsos profetas. Mas sin embargo, Dios sana todas nuestras dolencias, hermanos, todas nuestras enfermedades físicas como espirituales. Entonces debemos de estar agradecidos con Dios, saber dar gracias a Dios. Y a través de aprender a dar gracias a Dios, vamos a conocer la vida plena que Dios quiere para usted y para mí. Si nosotros, hermanos, nos entregamos a una vida de oración. Entonces, cuando estamos en una vida de oración, hermanos, no hay nada que nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Quiero terminar en Romanos. Romanos, hermanos, capítulo 8. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 31. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios por el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Gloria sea al Señor, gracias y un saludo para todos mis hermanos y hermanas que están conectados y se conectan por ratitos y luego se van, me dejan solo aquí. Dios los bendiga. Dice la palabra que debemos ponerle atención a todo, ¿verdad? Retener lo bueno y desechar lo malo. Pero toda la palabra de Dios edifica, hermanos. Edifica si la creemos, si la leemos, si la escuchamos con atención. Por eso dice la palabra de Dios, oídme atentamente y comed de lo mejor. Lo mejor se encuentra en la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículos... vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 30, lo que hace una vida de oración. Cuando ya nosotros tenemos una vida de oración en Dios, dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 30 al 39, dice la palabra, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, o sea, al creyente. Ahora dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Wow! ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad del apóstol Pablo, hermanos, para escribirle esa carta a los hermanos de Romanos! Como ya lo vimos, cuando él escribió la carta de los Colosenses, él estaba en la prisión, ¿verdad? Y él les enseñó a los hermanos a dar gracias a Dios en todo. No solamente dar gracias a Dios cuando estamos en una vida próspera materialmente. O puede usted estar próspera materialmente, pero ¿qué hay de su vida espiritual? Entonces debemos aprender a dar gracias a Dios en todo. En todo. ¿Por qué razón? Porque si Dios es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Ahora dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¡Wow!
qué promesa, qué seguridad que tenía el apóstol Pablo. Él aprendió a vivir esa vida plena en Cristo Jesús. Wow. Y Él quiere que nosotros, hermanos, experimentemos, tengamos esa esperanza, tengamos esa seguridad, tengamos ese gozo. Saber que si nuestro Padre Celestial nos dio a su Hijo amado, Cristo Jesús, entonces, ¿qué son las demás cosas? Si nos dio lo más importante, la salvación de nuestras almas, la vida eterna, y nos está preparando un lugar eterno allá en los cielos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo no nos dará las cosas pequeñas que pasan aquí en la tierra? ¿Por qué vamos a estar ansiosos, preocupados? Y caemos en todas esas desesperaciones cuando no llevamos una vida de oración. Entonces debemos aprender a orar para que todas las cosas que puedan venir en nuestras vidas, nosotros las podamos soportar de una manera adecuada, de una manera firme, de una manera como corresponde a cristianos que tienen una vida plena en Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo sufrió muchas cosas, persecuciones, azotes, lo apedraron, lo encarcelaron, lo torturaron. Y nada de esto lo separó de ese amor, de ese gozo, de esa paz que él llevaba, de esa seguridad que él llevaba en su interior. Porque eso no se puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Pero es necesario que nosotros lo busquemos. Y la herramienta es buscarlo a través de poner la mirada en las cosas de arriba. Y una de ellas es la oración. Y dando gracias a Dios por todo lo que nos sucede. Dice la palabra entonces: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿verdad? Y a veces ahí nos andamos acusando unos a otros, desesperándonos a otros. No, es que el hermano habló mal de mí. No, es que el hermano entiende diferente a mí. Es que el hermano es un sectario, tiene doctrinas sectarias. Y nos vamos por allá, ¿verdad? Acusando a nuestros hermanos. Y a veces el agredido se desespera. O a veces el otro se desespera. Nos desesperamos unos a otros. Pero dice, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué nos desesperamos? Porque no tenemos esa convicción en la palabra de Dios. Porque no tenemos esa convicción en Cristo Jesús. Porque no llevamos una vida de oración. Entonces, para ser cristianos fuertes, dice la palabra: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Por qué me voy a preocupar yo si yo no estoy trabajando para mi hermano? Es para mi hermana, ¿verdad? Porque todos trabajamos para Dios. Tanto usted como yo y todos los que formamos parte de la iglesia del Señor, trabajamos para el Señor. Tenemos una relación íntima, individual, no congregacional. Es lo que debemos entender. No congregacional, sino individual. Usted tiene su propia relación con Dios. Yo tengo mi propia relación con Dios. Entonces, de usted depende. Si usted tiene una vida transformada, porque hay hermanos que predican bien, hay hermanos que ponen bien la palabra, pero hay hermanos que no están buscando las cosas de arriba, aunque la predican, aunque la expongan, aunque canten bonito, aunque oren bonito, no están buscando las cosas de arriba. Entonces es singular. De usted depende y de mí depende, en mi relación con Dios, buscar las cosas de arriba. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él había buscado las cosas de arriba. Entonces todo lo que pasaba en las congregaciones, los pleitos, las divisiones, las persecuciones, los encarcelamientos, todo lo que le pasaba al apóstol Pablo ya no le afectaba. ¿Por qué ya no le afectaba? Porque es: ¿quién me va a acusar a mí? ¿Quién es el hombre para acusarme a mí? Si no dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Solamente Dios tiene la autoridad de acusarnos y de justificarnos y de condenarnos. Pero ya depende de nosotros. Si no buscamos las cosas de arriba, entonces, hermanos, pues Dios, le vamos a dar cuenta a Dios. Cada uno de nosotros. Dice la palabra entonces en el versículo 34. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? A veces nosotros tomamos esa autoridad y nos condenamos unos a otros. Y dicen, no, que aquel hermano predica diferente y no se va a salvar. Aquellos hermanos usan una copa, no se van a salvar. Aquellos usan varias copas, no se van a salvar. Aquellos rompen el pan antes de repartirlo, no se van a salvar. Aquellos ayudan a la gente que no son cristianos, entonces no se van a salvar porque supuestamente, bíblicamente, solo debemos ayudarnos los cristianos, ¿verdad?
y un sinnúmero de contradicciones, de debates, de problemas que tiene el cristiano hoy en día, como lo sabía en el tiempo antepasado. Tenían problemas por la comida. Algunos creían que por comer legumbres iban a salvar. Otros creían que podían comer de todo. Y se condenaban unos a otros. Y eso no ha cambiado en el tiempo actual. Hay las mismas deficiencias en el tiempo actual. Y seguimos acusándonos unos a otros. Cuando la palabra dice, ¿quién es el que condena? ¿Quién condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está el Señor, intercediendo por nosotros. Él es el único que justifica y Él es el único que condena. Él tiene la autoridad. A Él se le fue dado esa autoridad, no a nosotros. Entonces, ¿nosotros para qué estamos? Para ayudarnos unos a otros, para amarnos unos a otros, para que la gente vea que nosotros somos discípulos del Señor. Debe haber amor en nosotros, ¿verdad? Debemos ayudarnos unos a otros. Los que ya corren demasiado rápido en la teología, en la enseñanza, en la doctrina, deben llevar de la mano a los que todavía están aprendiendo a caminar y no empujarlos, no ser piedra de tropiezo, porque era exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de los romanos. ¿Por qué razón? Porque no llevaban una vida de oración. Cuando no llevamos una vida de oración, nuestro conocimiento puede envanecernos también. Entonces la palabra dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Wow! Esa plenitud que había en el apóstol Pablo, con esa seguridad, él escribió la carta de los Romanos y le hace una pregunta a los hermanos. ¿Quién pues nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Acordémonos que el apóstol Pablo, cuando escribió la carta de los Colosas, estaba en la cárcel. Pero no porque fue a la cárcel fue separado del amor de Cristo. No porque fue a la cárcel se fue de él el gozo, la paz, el amor. No. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo tenía una vida plena. Pero el apóstol Pablo entonces, a través de su experiencia, nos enseña a nosotros en Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración. Pero no solamente orar por querer, sino saber orar. Y parte de orar con sabiduría es dar gracias a Dios por todo. Eso incluye la prisión, eso incluye las enfermedades, incluye todo lo que nos está pasando, ¿verdad? Y eso hace entonces que la vida del cristiano progrese para tener una vida sólida, una vida espiritual firme, constante, plena, que no puede ser movido por nada. Ni siquiera, dice la palabra, tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Nada puede quitarnos ese gozo que hay en nosotros, si nosotros, hermanos, perseveramos en la oración. Dice la palabra, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea al Señor. Esta es una vida de plenitud en Cristo Jesús. Una vida plena, una vida segura,
que tiene claro qué es la esperanza, que tiene claro qué es Dios. Entonces, era lo que le hacía falta a los hermanos de Colosenses. Orar. Orar para poder superar todos los obstáculos, para poder estar firmes. Dice la palabra en el versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ¿verdad? Ya no, por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es ganancia, el vivir es Cristo, y el morir, ¿qué es? Ganancia, ¿verdad? El morir es ganancia. ¿Por qué razón? Porque mientras él estaba vivo, estaba perseverando en el gozo de Cristo Jesús, en el amor de Cristo Jesús, en la gracia de Cristo Jesús. Y si él partía, de todas maneras seguía con Cristo Jesús. Y esa es la ventaja del cristiano, y ese el apóstol Pablo lo tenía bien claro. Luego entonces dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿verdad? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, hermanos, la invitación del apóstol Pablo a nuestros hermanos de Colosas es experimentar esa vida plena. Por eso dice desde el capítulo 3, versículo 1 de Colosenses, pues habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba. En el capítulo 4, versículo 2 nos dice que debemos llevar una vida de oración y de acciones de gracias, ¿verdad? Para tener esa plenitud, vivir esa plenitud que el apóstol Pablo experimentó, vivió, y ese gozo, esa paz que él tuvo a través de esa convicción que él tenía en la palabra de Dios, nadie se lo pudo quitar, ni siquiera la muerte, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. Mas, sin embargo, hoy en día hay hermanos que no pueden olvidar su pasado, ¿verdad? Y ahí viven con su pasado. Y hay hermanos también que siguen recordándole su pasado a otros hermanos, cuando Cristo Jesús ya los perdonó. Y Cristo Jesús, cuando perdona, perdona. Él nos perdona, y Él no nos está recordando qué fue lo que hicimos, que por qué lo hicimos. No, Él no es como nosotros, Él no reprocha. Entonces, más sin embargo, hay hermanos que se desaniman por su pasado, algo otros se desaniman por su presente. Más sin embargo, la palabra dice ni lo presente. Entonces, a veces la situación no está bien, a veces la situación no es muy buena en lo presente, según el hombre material, percibe esas cosas y se pone triste, se desanima, porque no lleva una vida de oración, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseña a orar y a dar gracias a Dios en la oración, porque él alcanzó esa plenitud en Cristo Jesús. Y Él quiere que nosotros tengamos esa seguridad y alcancemos esa vida plena que nos habla Colosenses capítulo 3, versículo del 1 en adelante, y el capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Y eso es a través de la oración, y en la oración las acciones de gracias. Esta ha sido, hermanos, esta advertencia, esta exhortación de parte del apóstol Pablo a nuestros hermanos de Colosas, como también a nuestros hermanos de la Odisea. Dice la palabra: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Colosenses capítulo 4, versículo 2. A los cristianos, hermanos, se nos olvida orar, y cuando oramos se nos olvida dar gracias. Entonces es importante, punto número 1, llevar una vida de oración. Punto número 2, dar gracias en la oración, velando en ella con todo tiempo. En todo tiempo y por todo, ¿verdad? Lo que nos está pasando y girando a nuestro alrededor, dar siempre gracias a Dios, porque a través de la oración podemos vivir esa vida firmes, de plenitud, de gozo, de bendición, que es en Cristo Jesús. Que el Señor, hermanos, transforme nuestras vidas, guarde nuestros corazones, bendice nuestras familias, y aprendamos a través de su palabra a creer en la palabra y llevar una vida de oración para poder experimentar esa nueva vida de amor, de gozo, de paz, de seguridad, de convicción que tenía el apóstol Pablo,
que es a través de Cristo Jesús y que está revelada a través de la palabra. Lo único que tenemos que hacer es creer y aplicarla en nuestras vidas. Dios los bendiga. Abrazos fraternales desde aquí de Palm Beach Garden, Florida. Les saluda su hermano y amigo Joel Pérez de la congregación de West Palm Beach. Les invito, hermanos, a mi programa el día de mañana a partir de las 11 de la noche, horario de la Florida, a 12 de la noche, con el programa El Principio del Evangelio. Este ha sido cierre de programación. Espero en Dios que Dios sea de bendición para sus vidas, para sus corazones, y podamos un día alcanzar esa convicción que había en el apóstol Pablo, que estoy seguro que lograron nuestros hermanos de Colosenses y los hermanos laudicenses, y que si no, también nosotros lo podemos lograr, hermanos, si lo aplicamos en nuestras vidas. Dios los bendiga, hermanos, y hasta la próxima. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por concedernos leer tu palabra, Padre Celestial. Bendice a nuestros hermanos y amigos que estuvieron a través de Facebook Live como a través de esta radio, Señor. Y te pedimos también, Padre, por todos aquellos que lo van a ver en un día en el futuro, como también lo van a escuchar. Padre, ayúdanos a poder alcanzar esa vida de oración que tu palabra nos enseña. Bendice a todos nuestros hermanos, amigos y familias que estuvieron en sintonía de este programa. Sea de bendición para sus hogares, para sus vidas, para sus corazones, para sus ministerios. Gracias te damos por estos medios de comunicación que nos has concedido a través de nuestros hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Entonces la invitación sigue estando ahí abierta para que usted no se olvide que pues está el seminario a partir del 30 de julio al 4 de agosto. Esté al pendiente porque será un seminario de mucha edificación que tiene que ver con la apologética de nuestra fe. Entonces, están todos invitados. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga. Y nos vemos a través de Facebook Live y nos escuchamos a través de la radio a partir de las 11 de la noche el día de mañana sábado, para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. La invitación también es, hermanos, para que sigan congregándose en sus locales de reunión. Congréguense porque es un mandamiento. Y para los que están también aquí en West Palm Beach, les invitamos a que nos visiten en la 1014-334-15 South Road. Ahí estamos, tenemos servicio de 9 de la mañana a 11:30 los domingos, clase bíblica y adoración. Y también los domingos a partir de las 6 de la tarde a 7 de la noche. Y los miércoles de 7:30 a 8:30 de la noche, estudio bíblico también. Entonces están todos invitados a la 1014-334-15 South York Road, West Palm Beach. Mi número de teléfono es el 561-768-3551. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna información, pues se lo estaremos dando y nos puede visitar también. Entonces, estamos ahí para servirle. 561-768-3551. Su hermano y amigo Joel Pérez de la congregación de West Palm Beach. Es ahí donde yo persevero. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga a todos. Feliz fin de semana. Abrazos fraternales. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana a partir de las 11 de la noche. Amén. Hasta la próxima.